Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. En función de lo que PRONIF tiene como responsabilidad, ¿qué hacer para la prevención de esto que está repitiéndose? Leía ayer un artículo muy interesante tratando de explicar cuáles son las decisiones que están tomando los niños, los adolescentes de esta época, de estos tiempos. Decían que mucho tiene que ver con la inactividad física, que mucho tiene que ver con la desatención de los padres, que mucho tiene que ver con el privilegio de la imagen, con los contenidos que se están viendo en los diferentes programas y opciones, pues, a través de las redes, con los retos estos que se han venido también convirtiendo en algo muy famoso como el de la ballena azul o algunos otros, donde finalmente se desemboca en la posibilidad de un suicidio y la poca valoración entonces hacia lo que significa la vida. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen y qué tipo de prevención se está haciendo para que estos chicos que pudieran estar siendo afectados pues no lleven a sus últimas consecuencias esta postura frente a la vida? Bueno, comentarte que este primer filtro al que tú refieres, cómo identificar, generalmente nos lo hace los padres de familia o en su defecto la Secretaría de Educación Pública, que es ahí donde el maestro da cuenta del adolescente o del preadolescente de las conductas que han venido cambiando en él. Es decir, quienes tienen el primer contacto con el menor son quienes identifican plenamente sobre estos cambios de sus conductas y de ahí nos hacen del conocimiento. Secretaría de Educación Pública de manera oficiosa nos hace el conocimiento de ciertas cuestiones como inasistencias a la institución educativa, como el comportamiento depresivo, ¿verdad? O un comportamiento que definitivamente detona un desinterés por el estudio. Es ahí donde al hacernos del conocimiento tratamos de dar una continuidad y esta continuidad identificar plenamente pues qué factores son los que están detonando el comportamiento del adolescente. ¿El bullying también es motivo de...? Sí, el bullying es motivo y nos hace el conocimiento de educación pública y damos un seguimiento para exhortar a las familias, para aplicar algún tipo de mecanismo preventivo, citar a ambos, ¿verdad? O a quienes estén ocasionando el bullying al adolescente o al menor de edad. Y de ahí, pues nosotros aplicamos medidas especiales de protección, como comprometer a los padres a que acudan al Centro de Atención e Integración Familiar, comprometer ya sea de la víctima o del ofendido, pero además a aquellos agresores que están siendo objeto de maltrato, por decir así, del menor, ¿no? Que está sufriendo este acoso. Pero Julián, la ayuda tiene que llegar a tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en que ustedes, entre que ustedes reciben tal vez la observación del docente y la respuesta que ustedes tengan para poder proteger al menor? Este tipo de conocimiento lo tenemos de manera inmediata. En ocasiones es en lo económico, en otras ocasiones es por escrito, vía oficio, pero de ahí nosotros damos un seguimiento inmediato. Es decir, al siguiente día o a los 48 horas, más tardar, ya está Policía Especializada de PRONIF haciendo investigación de campo, visita domiciliaria, ya estamos citando a los padres para poder identificar la problemática o bien la dinámica familiar y de ahí poder ver qué mecanismo vamos a aplicar, qué medida de protección podemos aplicar en favor del adolescente. Dices, policía capacitada por PRONIF, ¿a cuántos elementos son? Actualmente aquí en la región tenemos 6 elementos. ¿Suficientes? Digamos que son los necesarios para dar cumplimiento, en atención a que dentro de los municipios existen procuradurías municipales que también atienden estos reportes. Y dicho sea de paso, estas procuradurías municipales pues tienen personal especializado de trabajo social y de psicología adicionalmente. Ajá. La Procuraduría Municipal se compone de un trabajador social, de un psicólogo, de un abogado, que bueno, aquí por cuanto hace a Torreón hay 4 abogados, en la Procuraduría Municipal hay 5 psicólogos, hay 5 trabajadoras sociales, aunado al personal que tiene la Subprocuraduría Regional. Entonces, digamos que de manera mancomunada, pues echamos mano del seguimiento de los reportes y tratamos de dar cumplimiento a todos y cada uno de los que nos hacen llegar. ¿Cuántos reportes son los que ustedes conocen día a día? Por parte de Educación Pública tenemos alrededor de unos 30 o 40 reportes aquí a nivel local. ¿Cuándo? Cada mes. O sea, uno por día. Pues prácticamente pudiéramos decir que es uno por día, aunado a los de omisiones de cuidado que hacen anónimamente, aunado a... O sea, en un día como un PRONIF, ¿cuántos reportes atiende? Recibimos entre 4 y 7 reportes aproximadamente, diarios.
que vienen desde institución de seguridad pública, de Secretaría de Educación Pública, vienen desde el nosocomio, ya sea Hospital General, Hospital Universitario, Hospital Infantil y los personales o anónimos que nosotros Cuéntanos llevamos. qué es lo que ustedes hacen una vez que reciben este reporte. Una vez que recibimos el reporte, ya sea de omisión de cuidados o de vulneración de derechos, nosotros abrimos o de violencia un expediente, franca, o de ¿también? violencia familiar también, abrimos un expediente administrativo ahí en la institución y ordenamos al cuerpo especializado de seguridad pública mandar a hacer investigación de campo y visita domiciliaria. Digamos que es el primer filtro para nosotros identificar la dinámica familiar, saber si los padres están actuando bien en el desarrollo y educación de los menores y o si se les está dando un buen trato. Y de ahí, si es necesario, pues bueno, giramos el citatorio correspondiente a los representantes del menor o de los menores que nos reportan, los mandamos comparecer para tomarles una declaración en atención a las irregularidades que nos reportan y nosotros mandamos certificar al menor para descartar que esté mal atendido. Por otro lado, giramos oficio a la institución de educación pública para poder evidenciar las conductas, el comportamiento, el aprovechamiento escolar y bueno, vamos generando nosotros un expediente administrativo tan vasto como para poder tomar una determinación y valorar el nivel de riesgo. Pero Julián, ¿eso lo pueden hacer en 48 horas? No, nosotros damos un seguimiento en un término no mayor a 48 horas, es decir, desde el momento en que recibimos el reporte hasta el momento en que tiene la primera intervención la policía especializada, no puede pasar de 48 horas. Pero 48 horas pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte de un menor. Es ahí donde nosotros valoramos la urgencia del reporte, porque el cúmulo de trabajo y las cargas de trabajo adicional que enfrenta esta Procuraduría y las Procuradurías municipales son, entre otras, dar seguimientos a la adopción, por ejemplo, atender pláticas preventivas en las instituciones educativas, entre otras como apoyo del órgano jurisdiccional para hacer investigaciones de igual forma con motivo de las demandas que se presentan en los juzgados familiares. Entonces, tratamos de equilibrar las cargas, tratamos de darle una prioridad en la medida de lo posible para nosotros identificar los reportes que verdaderamente puedan tener una trascendencia y dar una continuidad inmediata. ¿Cuál es el comportamiento en periodo de vacaciones respecto a este tipo de faltas con los hijos? Curiosamente disminuye, puesto que los padres generalmente tratan de buscar una actividad curricular en el menor para poder tenerlo entretenido de alguna manera. Entonces, sí, los reportes evidentemente ante el periodo vacacional, pues la institución educativa ya no nos hace el conocimiento, evidentemente, ¿no? Y de ahí los reportes que atendemos urgentes, pues son aquellos que nos hace el conocimiento los hospitales, esos que son el primer contacto donde sucedió el accidente y donde llega por algún estado de gravidez o en algún estado delicado del menor, y es ahí donde nosotros, en cuanto nos habla el nosocomio, vamos a la brevedad. Entonces clasificamos el nivel del reporte para poder nosotros encuadrar el riesgo o la urgencia de atención, y de ahí yo te puedo decir que los de seguridad pública se atienden inmediato, es decir, así como lo reportan, así está yendo en camino el cuerpo especializado. Lo mismo pasa en el hospital municipal o en el hospital general o en el hospital universitario e infantil. Nos hacen el conocimiento de una situación con carácter de urgente e inmediatamente comparecemos. Es decir, el traslado de la institución que se encuentra ahí enfrente de la puerta amarilla a la institución donde nos están reportando que se encuentra el paciente y de ahí damos la continuidad. Sí, nos están preguntando el auditorio a través de un mensaje de WhatsApp si es cierto que muy seguido se pierden expedientes en PRONIF. No, no es cierto. No es cierto, llevamos un control de los expedientes, hay un libro de registro y ese libro de registro se contabiliza el número de expediente que se lleva y ese número de expediente va archivado. Y nosotros tenemos, evidentemente, ahí en la institución, archivo desde el 2010 hasta este año. Sí, ¿influye que los protagonistas sean conocidos de la gente que está en PRONIF para la resolución de las problemáticas? Porque nos dicen, hay un caso de una comunicadora que ha venido presentando una serie de denuncias públicamente. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Para nada, no tiene una relevancia y no tiene una trascendencia, ni mucho menos se le da un especial pronunciamiento en atención a que nosotros valoramos el nivel de riesgo. Y independientemente de los apellidos del niño. Independientemente de quién se trate. Nosotros actuamos con total imparcialidad y damos un seguimiento puntual a todos los reportes que se nos hacen llegar y de ahí nosotros evaluamos el nivel de riesgo. Sí hay que dejar muy en claro que
pues bueno, el hecho de que se haga un reporte no significa que el niño vaya a ser retirado del seno familiar, porque al valorar el nivel de riesgo o las posibles omisiones que nosotros podamos detectar, pues va a ser la medida de lo posible, la medida especial de protección que aplicaríamos en favor del menor. Te puedo decir que el cúmulo de omisiones de cuidado es lo que detenta el hecho de retirar del seno familiar a un menor. Entonces, son casos muy distintos, son casos particulares que tienen ciertas especificaciones, y por cuanto hace el de la comunicadora, pues bueno, este caso viene desde juzgados. Yo no puedo manipular una información. Viene desde juzgados una orden judicial donde nos ordena investigaciones de campo, visita domiciliaria, valoración psicológica, estudios socioeconómicos, y es una orden judicial, yo tengo que cumplirla. La institución está obligada a informar a la autoridad judicial el resultado de estas valoraciones e investigaciones. ¿Cuánto tiempo lleva una investigación de esta naturaleza donde ya hay necesidad de certificar las condiciones de salud psíquica o emocional? En tratándose de la urgencia del reporte, de entre 24 horas a 48 horas. Insistimos en esta cantidad de horas. Sí. ¿Se cuenta con personal necesario y de calidad para investigar realmente los casos de los niños? Pregunta Selene. Sí se cuenta, pero como en todas las instituciones hay que evaluar las cargas de trabajo que se vienen dando. No, nosotros no podemos ver la parte hasta en tanto no la identificamos, porque te puedo decir, aproximadamente ahorita en juzgados familiares hay un expediente en el 700, 800, entonces las cargas de trabajo se dan en razón de las denuncias y de los seguimientos. O sea, que si nosotros pueden damos. tardar las resoluciones. Bueno, es que aquí llamamos una resolución. Al pronunciamiento de PRONIF sobre si retira o no retira a un niño del seno familiar, eso es inmediato. En el primer contacto, en la primera intervención, nosotros valoramos. Desafortunadamente, nunca vamos a tener satisfecho a la sociedad, porque los intereses particulares quieren que se cumplan en lo personal, ¿verdad? ¿Y cuando lo retiran, a dónde quedan los niños? Nosotros tenemos varios albergues de los cuales echamos mano aquí en la Laguna de Coahuila, y quedan depositados provisionalmente al momento de retirarlos. ¿Pueden existir hogares de protección para estos niños como sustituto de los hogares paternos? Valoramos la situación. Si verdaderamente requiere que, como medida de protección, quede depositado en un seno diverso, es el retiro, es valorar la idoneidad de la familia, y de ahí nosotros determinamos familia de origen, extensa o ampliada, o en su defecto familia de acogida. Familias de acogida, exactamente. Hay trámites en PRONIF que tardan muchísimo, dejando en juego la protección del menor. ¿Cómo controlan esto? Nos preguntan. Bueno, yo te diría que lo que para mí es, para ti puede dejar de ser o no serlo. Y para lo que tú puedes referir como un riesgo extremo, a lo mejor para la institución en atención a los ordenamientos jurídicos no lo puede ser. Vamos y evaluamos el contexto general donde se encuentra el menor, el adolescente en su caso, y de ahí tomamos una determinación. Ajá, pero ¿qué garantía tiene el ciudadano de que ustedes están tomando las mejores decisiones? Si la decisión va a recaer en ustedes, o sea, ¿qué garantías nos dan de que ustedes realmente van a tomar las mejores decisiones? Con las constancias que podemos evidenciar. Ajá. Yo creo que aquí no nada más es una sola persona la que evalúa, ¿no? Evalúa un trabajador social, un policía especializado, psicología, dependiendo del caso del cual estemos hablando. No es una sola persona la que evalúa. PRONIF es un equipo multidisciplinario, aunque Julián tenga la voz y el mando, pero somos todos un equipo. Bien. Y por ejemplo, en el caso de resguardar un menor, nosotros sí lo evaluamos muchísimo, porque atender un caso pues nos lleva un día, investigar y demás, pero reintegrar a un niño puede ser más de 70 días. Entonces, si todavía está dentro de la familia, hacer los cambios necesarios para tener a su hijo todavía en casa, lo vamos a considerar. Bien, tenemos el tiempo medidísimo. Entonces, ¿es suficiente el personal que tiene PRONIF? Sí, yo considero que sí. O sea, y los retrasos entonces pudieran obedecer a otras causas que no sea por la cantidad y calidad del personal. Te puedo decir que si hablamos por cuanto hace valoraciones psicológicas, estudios socioeconómicos, pero yo te puedo decir que se lleva una agenda. Cuando van las partes, generalmente a solicitar este tipo de estudios porque tienen un juicio en los juzgados familiares, pues se incomodan porque se les dan las citas después de una semana. Entonces, me queda claro que todos quisieran una celeridad pronta,
todos quisieran que se resuelva su caso en particular a la brevedad, pero atiende las circunstancias también Bien. de las cargas de trabajo de todo. Se nos va el tiempo. Silvia, nos encontramos en otro momento para que podamos ir sobre el tema de qué está pasando con los menores. ¿De acuerdo? Ok. Muchísimas Sí, gracias claro que por sí. estar con nosotros. Pausa. Que tengan buen día.